de nuestro tema central de la celebración de nuestra asamblea número 77 bajo el tema Terminando en el Espíritu y el Poder de Pentecostés. Esta asamblea se llevó a cabo en Orlando, Florida, añadiéndole al tema de actualidad sobre el liderazgo que hablé esta mañana. Ese liderazgo nos hace a nosotros responsables de cumplir y terminar con el compromiso final que Cristo estableció. Y esto lo hacemos a través de la predicación del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta tarde es mi interés, pastor, en la declaración de esta palabra profética, transmitir directamente a todo el liderazgo de esta comunidad de fe y de esta casa paternal cuán importante es que nos convirtamos en líderes de cambios. Diga conmigo, cambios. Que nos convirtamos en líderes productivos, pero llenos del Espíritu y el poder de Pentecostés. ¡Aleluya! Quiero ser real, contextual con ustedes esta tarde, a nuestro tiempo y preciso en la exposición de esta palabra. No podemos seguir viviendo vidas vacías. No podemos seguir viviendo vidas de apariencias. No podemos seguir copiando modelos que lo que reflejan es solo la teoría, pero no hay práctica. Una practicalidad que nos acondicione a las verdades de lo que dice la Biblia, no a lo que dice Juan o fulano, sino a lo que dice la Biblia. Vivimos en tiempos de muchos lenguajes, llenos de lo que se llama en ese argot los clichés. Y yo mismo utilizo los clichés. Pero cuando hablamos de la Escritura, cuando hablamos del liderato, cuando hablamos de santidad, cuando hablamos de modelar vida, cuando hablamos de practicar el Evangelio, no podemos seguir usando simplemente lenguajes o clichés o simbolismos que lo que hacen es adornar los vocabularios vacíos de los hombres. Amén. Para adornar altares, para que las masas aplaudan porque escucharon algo bien concertado, bonito al oído, con ortodoxia, pero completamente vacío de la vida del Espíritu del Señor. Necesitamos volver a traer el así dice el Señor a nuestras congregaciones. ¡Aleluya! Necesitamos volver a crear el temor, no el miedo, el temor reverencial de la iglesia hacia el Señor, hacia aquellas cosas que son sagradas, que son santas, que tienen que ver con la pulcritud, con la pureza de la vida de un hombre y de una mujer, de un líder que sirve al Señor. Aleluya. Hemos dejado de ser el motor, la fuerza, el poder, la autoridad de nuestras comunidades para convertirnos en otra cosa, de una sociedad que no le interesa para nada el Evangelio y menos la iglesia de Cristo. En lugar de ser fuerza, el mundo se ríe de la iglesia. En lugar de ser autoridad, ya nadie recurre a la iglesia en busca de nada. Yo recuerdo cuando me criaba en mi país, Puerto Rico, teníamos a quien le decíamos abuela Lula.
Para nosotros era tía Lula, porque era mi tía, no era mi abuela. Pero la llamábamos abuela Lula. Y abuela Lula la conocía todo el mundo en el barrio. No usaba zapatos. Iba descalza a la iglesia. Caminaba por las calles de mi barrio descalza. Pero cuando alguien se enfermaba en el barrio, no importa quién y dónde en el barrio, no mandaban a buscar a la santera, no mandaban a buscar al espiritista, no mandaban a buscar al cura, no mandaban a buscar al que santigua con aceite. Decían: vete y busca a Lula, que ella va a venir con la botella de aceite y te va a ungir y te va a poner las manos sobre ti y el Señor te va a sanar. Necesitamos realmente regresar a esas cosas que hemos dejado atrás y que son relevantes en este preciso contexto en que la iglesia vive en el siglo XXI. Quiero ser breve, pero los quiero llevar a explorar en esta exégesis bíblica del texto lo que el Espíritu Santo quiere decirnos. Dile a alguien: el Espíritu Santo quiere decirte algo. Come on, look for someone now. Don't stay alone. Don't be alone. El Espíritu Santo quiere decirte algo. En la Biblia griega, permítame en un momentito esta información. En la Biblia griega, hay una Biblia griega, sí, se llama la Septuaginta, la versión de los 70. El libro que acabamos de leer de Primera de Reyes y Segunda de Reyes se contempla como un solo libro, no dos. En la Biblia, la Septuaginta, son dos libros, pero en ella es solo un libro. Y se conocen como Basileón 3, que significa reinos o dinastías. El escritor griego conecta los dos libros de Samuel con los dos libros de Reyes. Amén. Los libros de Primera y Segunda de Samuel en la Septuaginta son identificados como Basileón 1 y 2. Por consiguiente, Primera de Reyes es Basileón 3. Estos libros pertenecen a la era de la monarquía de David. David es el que comienza con la monarquía de Israel. Estos libros pertenecen a esa época y son de una fuente deuteronomista, aproximadamente en el 620, amén, antes de la era contemporánea. Eso quiere decir que deuteronomista es una fuente que tiene que estar ligada al pacto, que está ligada a la ley, que está ligada a la tradición hebrea. Por eso se conoce como fuente deuteronomista. Amén. Pero comienza con una expresión que aparece en implícito de emergencia. Amén. En el vocabulario bíblico. Y es la expresión de este hombre llamado Elías, que me conmueve porque veo en Elías el líder que Dios vislumbra en este tiempo de hoy. El líder que no solo es líder en personalidad, sino en testimonio por los de adentro, pero testimonio por los de afuera. Y este hombre, en medio de una crisis nacional, donde no ha llovido, porque él mismo declaró una palabra profética sobre la nación de que no llovería hasta que él volviera a hablar de lluvia. Necesitamos esos profetas en la iglesia. ¡Aleluya! Que digan como decía Elías: vive Jehová y vive mi alma, que no lloverá hasta que yo vuelva a hablar. ¡Aleluya! Amén. Elías, el profeta que todo el mundo conocía, que cuando Acab lo mandó a buscar y mandó, amén, grupos de soldados, de centuriones a buscar al profeta, no lo encontraban. Y cuando finalmente el primer centurión lo encontró sentado sobre una roca y le dijo al profeta: profeta, dice el rey Acab que regreses porque quiere sentarse conmigo. Este hombre llamado Elías le dijo al centurión: si yo soy varón de Dios,
que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus soldados. Y la Biblia mía dice que el cielo se abrió y el fuego bajó y consumió al centurión y a sus soldados. Y llegó el segundo centurión, varón de Dios, que dice el rey Acab que te presente. Y Elías le respondió: si yo soy varón de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti y a tus soldados. Hay que volver a esa personalidad. Hay que volver a esa autoridad. Hay que volver a ese poder. Ese mismo hombre, en medio de esa crisis, donde hay hambre, hay sed. Pero escuche bien, mayor que el hambre y mayor que la sed era la confusión religiosa. Le servían a Baal un tiempo y luego se le servían a Jehová. Y luego volvían donde Baal. Y luego volvían donde Jehová. Por eso el profeta les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? El Señor te dice esta tarde: no puedes seguir claudicando, no puedes seguir en dos pensamientos. Decídete: o me sirves o le sirves al mundo. ¿Me sirves a mí o le sirves a las tinieblas? ¿Me sirves en la gracia o quieres servir en la condenación? Pero hoy es un día de decisión en medio de esta casa. Toca a alguien y dile: hoy es un día de decisión. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Palabra hebrea. La imagen en el hebreo de la palabra claudicar es borracho. El borracho claudica porque no puede mantener el balance. Y lo mismo se va a la derecha un tiempo que se va a la izquierda, o se va hacia atrás, o se va hacia adelante. Lo que Elías les está diciendo: ustedes están borrachos y necesitan volver a la sobriedad. Si Jehová es Dios, servid a Jehová. Si Baal es Dios, seguir en pos de Baal. Pero decídete. En medio de esa crisis de identidad religiosa, Elías expresa una palabra que a mí me conmueve, y es la expresión: acercaos a mí. ¿Te atreves a decirle a tu hermano que está al lado tuyo: acércate a mí? Acercaos a mí. Oiga bien, para poder decir esta expresión, acercaos a mí, la persona que la diga tiene que tener ciertas características que lo hayan distinguido para provocar que todo un pueblo se acerque a él. Y estábamos hablando de liderazgo ahorita. Hay líderes que yo no me acerco. Pastor, hay líderes que yo no los quiero cerca de mí. Hay líderes que yo no los quiero en mi liderato. Hay líderes que yo no quiero hablar con ellos. Hay líderes que no merecen servir en el ministerio que yo sirvo, porque no son auténticos, porque no son transparentes, porque no son santos, porque son divisores que dividen el cuerpo y segregan la congregación y hablan mal del liderato y no tienen identidad, y lo que hacen es todo el tiempo quejarse. Que mucho se queja la gente, amén, en lugar de seguir caminando, sirviéndole al Señor. Si llueve, gloria a Dios. Si no llueve, gloria a Dios. Si hay tinieblas, gloria a Dios. Y si hay luz, gloria a Dios. Pero que aprendamos a caminar mirando el blanco de la soberana vocación. Acercaos a mí. No todo el mundo puede decir esa expresión, pero en el ambiente de la iglesia es una palabra profética poderosa para la iglesia de hoy. Y yo me paro como Elías hoy a decirle a este campamento: acercaos a mí, acercaos a mí. Acercaos a mí, dice el profeta Elías, porque en mí sí que hay autenticidad. En los profetas de Baal no hay autenticidad, pero yo soy hombre de Dios y el Señor me ha llamado a profetizarle a este pueblo. Hay autenticidad. Yo soy real porque sirvo al Dios vivo. Número 2,
acercaos a mí, porque en mí hay transparencia. Se puede ver mi vida por dentro y por fuera. Hoy en día los líderes viven en secreto, escondidos, amén, con vidas dobles, engañando al pueblo y engañándose ellos. Pero qué bueno que el Señor está levantando en su altar el así dice el Señor, y el poder del Espíritu para descubrir, para destapar el pecado. Alguien grita conmigo: transparencia. Pablo dice que tengas testimonio de los de adentro, pero también de los de afuera. Porque aquí adentro todo el mundo es santo. Aquí adentro todo el mundo parece cristiano. Aquí adentro todo el mundo anda con una Biblia. Aquí adentro todo el mundo parece con un santo con una aureola en la cabeza. Pero Pablo dice: ¿y qué dicen los de afuera? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dicen los compañeros de trabajo? ¿Qué dice tu esposo y tu esposa? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué dicen? ¿Tienes transparencia? Necesitamos un liderato transparente. Y ojalá y el Espíritu revolucione esta casa de una manera poderosa para tener líderes transparentes que puedan seguir a este hombre hacia donde Dios los lleva, hacia donde Dios los encamina. Hay un propósito poderoso de Dios para esta casa. Dios quiere que se caigan las murallas, que se abran las puertas, que se rompan las cadenas, pero tenemos que ser líderes transparentes. Solo estoy en la introducción. Acercaos a mí, porque en mí hay credibilidad. Puedes confiar en lo que digo. Mire cómo hablaba este hombre. Le dice al pueblo: vive Jehová y vive mi alma, que no lloverá en esta tierra hasta que yo diga. El Señor lo manda a Sarepta de Sidón. Y yo no sé si usted sabe bien la historia en el trasfondo histórico de Sarepta de Sidón, porque Dios tiene una intención y Dios le gusta usar su sentido de humor. ¿Usted sabe que Dios tiene sentido de humor? Lo tiene. Él manda al profeta a Sarepta de Sidón en el momento en que Jezabel comienza a perseguirlo. Y ahora Jehová le dice: levántate y vete a Sarepta de Sidón, porque le he dado órdenes allí a una mujer viuda que te sustente. Y el profeta se levanta y va caminando a Sarepta de Sidón. Lo que usted no sabe es que Sarepta de Sidón era la casa de nacimiento de Jezabel, la mujer que perseguía al profeta. Dios lo está metiendo en la boca del lobo. Dios lo está metiendo en el campamento del enemigo. Dios lo está metiendo en una encerrona de esas que Dios hace. Y cuando Elías llega a Sarepta de Sidón, dice la Biblia, y allí en la puerta de la ciudad estaba la mujer. Porque cuando tú obedeces a Dios, en el allí de Dios, no te preocupes por tu futuro, porque Dios está allí hace tiempo en tu futuro. Amén. Si tú te mueves en la dirección que Dios te ha dicho, allí vas a encontrar provisión. Si te mueves en la dirección que Dios te ha dicho, allí Dios te va a bendecir. Si te mueves en la dirección que Dios te ha dicho, allí Dios te va a dar que comer. Si te mueves en la dirección que Dios te ha dicho, allí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. No sé si tengo testigos hoy conmigo, pero diga conmigo: allí. Y llegó y le dijo a la mujer: dame un vaso de agua. Yo no sé por qué a mí me gusta ser bien examinador del texto, no lo que dice un libro, el texto. Yo no sé por qué razón la mujer tenía agua cuando nadie tenía agua. Porque ella no le dijo nada. Ella no se quejó. La Biblia dice que fue a buscarle el vaso de agua. Y cuando ella fue a buscarle el vaso de agua, iba de camino, el profeta le dijo: hazme una tortilla guatemalteca en el comal, debajo de las cenizas. Y ahí ella se detuvo. Y volteó para atrás y volvió donde el profeta y le dijo: no. Recogía 2 leñas para hacer un fuego y cocinar mi última comida.
con mi hijo y acostarme a morir. Tenía para comer, perdón, no tenía para comer, pero tenía agua. Estoy solo yo hoy aquí. Y cuando se queja ante el profeta, Elías le dice: vive Jehová y vive mi alma. Ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero la tortilla debajo del comal, debajo de las cenizas, porque así ha dicho el Dios de Israel. Ay, ¿ustedes han leído eso? Se le multiplicó el aceite y se le multiplicó la harina, y se le multiplicó el aceite y se le multiplicó la harina, y se le multiplicó el aceite y se le multiplicó la harina, y se le multiplicó el aceite y se le multiplicó la harina. Ustedes no han notado esto, pero estuvo multiplicándose el aceite y la harina por 3 años y medio. Estaba multiplicándose el aceite que estaba en la botella y la harina que estaba en la tinaja. Amén. Dios me trajo a decirle a esta iglesia: el aceite es el símbolo de la unción, y el aceite se va a multiplicar según vas caminando, según vas sirviendo, según te vas desarrollando, según vas cumpliendo, según vas obedeciendo, porque estás en el allí de Dios. La harina es la palabra va a ir en incremento, la palabra va a ir subiendo de nivel y te va a llevar a unos niveles que nunca has experimentado. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Acercaos a mí, porque hay coherencia en la palabra que tengo. Hay gente que habla y no se sabe qué es lo que está hablando, porque no tienen coherencia. Acercaos a mí, porque vas a ser transformado. Necesitamos líderes que transformen las comunidades, líderes que transformen los hogares, líderes que transformen no solo la gente que está dentro, que transformen la gente que está afuera. Que haya poder transformacional. Acercaos a mí, dice el profeta Elías, porque yo tengo influencia, y tenía mucha, porque el texto dice: y el pueblo todo se acercó a él. Alguien grita conmigo: acércate. Acercaos a mí. Y la influencia es la más importante de todas las razones que yo estoy dando. Amén, porque la razón de que el pueblo se juntó para escucharlo y ver el movimiento que vendría fue porque Elías tenía influencia en su liderazgo. Algo viene, algo viene. Yo percibo en mi corazón que algo viene. Algo grande viene. Y tienes que acercarte. Me voy a ir más profundo. Tienen que acercarse a este hombre, porque en la simpleza de él, en la sencillez de él, algo grande Dios trae a la casa. Algo grande. La visión no comenzó en ninguno de ustedes. La visión comenzó en él. Estoy profetizando. La visión comenzó en él. La visión Dios la hizo nacer en él. La visión la puso Dios en el vientre de él. Y él es el responsable, no nadie más. Él es el responsable de tomar esa visión que Dios ha puesto en su vientre y diseminarla en este pueblo. El que entiende va a seguir con él. El que no entiende va a salir por esas puertas. Amén. Pero algo grande Dios quiere traer a esta casa. Así que Él está gritando hoy: péguense a mí, acercaos a mí. Ay, ay, ay. Come on. Acércate. 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 La obra de Dios es para los que están cerca, no para los que siempre están lejos. El fuego del altar te va a tocar si estás cerca, no si estás lejos. Acércate. Acércate, rompe con los paradigmas que yo no estoy de acuerdo. Deja las quejas, amén, y ponte a acercarte al hombre que Dios puso en su simpleza. Oye bien, estoy profetizando de nuevo, porque el ojo del Señor ve todas las cosas.
El Señor escucha todas las conversaciones. El Señor está en todos los lugares. El Señor se mete en las reuniones clandestinas, en las noches que se hacen a espaldas del hombre de Dios. El Señor se sienta ahí para escuchar, para luego revelar todo lo que se habla en oculto y en las tinieblas. Ay, 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 ay. Acercaos a mí, porque yo soy auténtico. Acercaos a mí, porque yo soy transparente. Acercaos a mí, porque hay credibilidad. Acercaos a mí, porque hay coherencia. Acercaos a mí, porque soy transformacional. Acércate a mí, porque soy el hombre de influencia. Cuando te acercas, entonces pasamos a la segunda etapa: reparar el altar. Necesitamos reparar el altar. Oiga bien, primero que nada, este altar reparado por el profeta Elías, el texto bíblico lo llama el altar de Jehová, lo que implica una singularidad y distinción entre otros altares. Es que hay gente en la modalidad de hoy que en cualquier altar Dios está. No, Dios no está en cualquier altar. Dios no está en cualquier iglesia. Dios no está en cualquier reunión. Dios no está en cualquier congregación o campamento. Hay una distinción y hay una singularidad. Amén, entre otros altares, incluyendo el de Baal. Oiga bien, esto es un comentario mío. Posiblemente era el mismo altar usado por los profetas de Baal y Acera, al mismo tiempo que era por tradición y antigüedad el altar de Jehová. Oiga bien, Elías le dice al pueblo: acercaos a mí. Y el pueblo se acerca a él. Pero lo próximo que viene, estoy en la introducción todavía, pero no se preocupe, solo quedan 2 horas. Lo próximo que viene, el pueblo no está preparado, ni saben qué es lo que viene. Oiga bien, sin embargo, lo primero que hizo Elías no fue hacer un culto. Lo primero que hizo Elías no fue cantar cánticos. Lo primero que hizo Elías no fue poner micrófonos o un púlpito en el altar y montar las sillas para tener el culto. Lo primero que hizo Elías fue arreglar el altar de Jehová, que estaba arruinado. No se puede tener culto cuando el altar está arruinado. No se puede cantar cuando el altar está arruinado. My God. No se puede ministrar cuando el altar está arruinado. No se puede hacer absolutamente nada cuando el altar está arruinado. No hay respuesta de Dios cuando el altar está arruinado. No hay voz de Dios cuando el altar está arruinado. No hay revelación de Dios cuando el altar está arruinado. Y que mucha gente tiene el altar de su vida arruinado. Nadie lo sabe, solo ellos lo saben. Pero necesitamos una generación de Elías que arreglen el altar del Señor que está arruinado. Toca a alguien y dile: necesitas arreglar tu altar. No es yo oro y yo no tengo que arreglar mi altar, yo oro. Pero ahí yo conozco un montón de gente y de ministros que oran y tienen el altar arruinado. Yo conozco cientos de cristianos que tienen el nombre de cristianos porque cargan una Biblia, pero viven con el altar arruinado. Su vida es doble. Viven una vida tergiversada. Tienen una vida de múltiples personalidades. Tienen caracteres escondidos. Tienen formas negativas. Y eso es tener un altar arruinado. Andan de una forma afuera y de otra cuando están con los hermanos. Son como tan hipócritas como Pedro, que cuando estaba con los hermanos judíos no comía carne de cerdo, pero cuando estaba con los gentiles comía carne de cerdo. Amén. No podemos. Eso es tener un altar arruinado. Dios está llamando a la iglesia a andar en el altar en la santidad de Dios, con el fuego que Dios
Dios ha escogido, no con fuegos extraños, no con apariencias de que yo soy. Dios quiere que tú seas, no simplemente que haya apariencias de que eres. Yo no sé a quién le estoy hablando hoy, pero hay tiempos en que tenemos que quitarnos la vestidura de apariencia para vestirnos de verdad, con la vestidura del creyente, con la vestidura que ama a Dios en la vida de nosotros. Repara el altar. La expresión arregló el altar de Jehová que estaba arruinado contesta, es la respuesta a los contextos teológicos de la realidad del altar que existió y que usaban los Baales. Una generación previa a la intervención del profeta Elías, los Baales. ¿Qué hacían los Baales? Dando cultitos, como hay algunas iglesias dando culto. Una generación anticipada a Elías está representada en los Baales antes que Elías tomara el altar. Esa intervención tergiversó, dañó, desvió el pensamiento, el sentido real y verdadero de lo que era el altar dentro de la tradición hebrea. Segundo, los elementos utilizados y el formato del culto Baal era totalmente opuesto a la segunda realidad del culto hebreo en conexión con el altar. Es bueno contestarse la pregunta: ¿qué era el altar para la tradición hebrea? Era el lugar de reunión e encuentro. Diga conmigo: lugar de reunión e encuentro. La gente ya no viene al altar a orar. Y yo sé que tienen un altar pequeño, pero la gente ya no viene al altar a orar. La gente llega y se tira en las sillas a orar. Ya el altar no es lugar de reunión, no es lugar de encuentro. En la tradición hebrea, el altar es lugar de encuentro. El altar es lugar de reunión. Y necesitamos restaurar el altar. Necesitamos arreglar el altar, porque Dios está llamando al pueblo al altar. Dios está llamando al pueblo a tener un encuentro. De la misma forma que el profeta se levantó, el profeta Joel, a decirle al pueblo: sonad el chofar en Sión y dad alarma en mi santo monte. Y Dios llamó al pueblo a volver al altar, y llamó al sacerdocio a volver al altar, y llamó a los líderes políticos a volver al altar, y llamó a la novia y al novio a volver al altar, y llamó a los niños de pecho a volver al altar, y le dijo a los jóvenes: vuelvan al altar, y a los ancianos: vuelvan al altar. Amén. Porque es un tiempo de crisis y Dios quiere levantar esta generación de la iglesia de Dios en una generación de altar. Diga conmigo: altar. Es el lugar de reunión. ¿Qué era el altar? Lugar de sacrificios y ofrendas. No sacrificamos, no ofrendamos. Y hay algunos que no diezman. Permítanme, yo soy pastor también. Pero las ofrendas y los diezmos se traen al altar. Era en el altar. Y Jehová le decía a Moisés: no venga ningún varón a presentarse delante de mí con las manos vacías. Aunque fuese lo mínimo, nadie podía estar con las manos vacías. El altar es el lugar del sacrificio. Hoy no sacrificamos animales, pero sacrificamos cánticos, sacrificamos alabanza, sacrificamos testimonios. Qué bueno si ustedes entendieran que es en el altar pequeño de la iglesia de Dios aquí que nosotros traemos sacrificio de alabanza al Señor. Amén. Traemos ofrendas a Él. No solo dinero. Él no necesita tu dinero ni necesita el mío, pero necesita que tú te ofrendes tú mismo y tú misma en el altar del Señor con sacrificio de alabanza y de adoración. Dar una ofrenda de palmas al Señor. El altar es el lugar de manifestaciones divinas. ¿Dónde están las manifestaciones divinas? Se han desaparecido de la iglesia. Cantamos, recogemos las ofrendas y los diezmos, el pastor predica y nos vamos para la casa, pero no hay manifestaciones divinas.
no hay un mover del Espíritu. La gente está simplemente oyendo, amén, y otros trabajando en Google, y otros en Facebook, y otros mirando Instagram, y otros usando la tecnología, amén, pero no hay manifestaciones divinas en el altar, amén. Esas manifestaciones se esfumaron, se desaparecieron del culto de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque hay una generación de Baales en el altar, rindiendo un culto falso, rindiéndole un culto a la personalidad. Hoy la gente canta y lo que le preocupa es la imagen, cómo estoy peinado, cómo estoy vestido, cuáles son los zapatos que voy a utilizar, qué perfume o colonia me voy a poner, qué color de camisa, qué color de corbata, porque lo que importa es la imagen. Y Dios le dijo a Moisés: sube al monte que voy a hablar contigo. Y lo primero que le dijo es: no te harás escultura ni imagen alguna de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra y debajo de la tierra, porque yo soy Dios celoso. No más imágenes, pero hoy queremos la imagen, amén. Pero Dios dice: yo no quiero imágenes, yo lo que quiero es corazones. Lo que quiero es el corazón, el espíritu tuyo, amén. Alguien grita conmigo: fuera las imágenes. La peor imagen no es la que tengo en casa, es la que cargo conmigo. Hoy es la imagen. Déjame irme a hacer un mohawk, porque tengo que predicar en la iglesia del pastor Cedillo y tengo que verme bien. ¿Quién dijo? Sansón es un vivo ejemplo de la imagen. Cuando tú y yo oramos para que Dios abra las puertas, Sansón decía: yo me las echo al hombro yo mismo. I don't need God. Yo no necesito al Señor, yo me echo las puertas al hombro. Imagen. Sansón, yo lo veo siempre como el ejemplo, mirándose en el espejo de la imagen. Es el tiempo en que vivimos hoy. Si no tengo la ropa para ir al culto, no voy. Si no tengo los zapatos, mire las celebraciones de la iglesia en resurrección. Ahora es huevos y conejos y ropa nueva. Mire la Semana Santa, ¿qué hace la gente en los países de Centroamérica? A la playa, al mar, amén. En mi país, a beber ron y licor y brandy y whisky y coñac y a celebrar. Hemos ido perdiendo la secuencia, como se perdió aquí en este momento. Hemos ido perdiendo la secuencia y Dios nos está llamando al altar para manifestar, amén, su gloria, para tener manifestaciones divinas que no tienen nada que ver con mi imagen. No importa cómo yo canto, amén, Dios se va a mover como quiera. No importa quién yo sea, mi nombre no significa nada, mis títulos no significan nada. Yo me senté antier en mi oficina y miré todos mis libros y le dije: Señor, lo que hay aquí en esta cabeza, se lo dije con lágrimas, lo que hay aquí en esta cabeza no tiene nada que ver con esos libros. Eres tú y únicamente tú, Señor, y por ti es que yo hablo y predico esta palabra. ¿Quién iba a pensar que Emilio Álvarez iba a ser pastor? ¿Quién iba a pensar que de mi barrio, donde a mí no me dieron mucha esperanza, y cuando salí de mi país, Puerto Rico, en el 1979, los panas me dijeron: te damos 3 meses, porque de aquí no sale nada bueno? ¿Sabe lo que me dijeron? Tú te vas a morir como se mueren todos los de este barrio, o con una jeringuilla en el brazo, o con un balazo, o te mueres de sida. Pero el Señor tenía otros planes. El Señor tenía otros planes. Yo no terminé high school, la terminé después de adulto.
Ya siendo un hombre casado con hijos y siendo pastor, terminé high school y tuve que irme a coger el GED. Pero del GED terminé un doctorado, un DMin, un doctorado en ministerio. Estoy haciendo una maestría todavía en arte, en liderazgo religioso y en administración. Y si me dejan, me meto al PhD también. Amén. Porque Dios no tiene límites. Yo tengo límites, pero Dios no tiene límites. Son manifestaciones divinas. ¿Quién iba a pensar que yo, que no me atreví a hablar con las muchachas? Amén. En ningún nivel en la escuela me daba pavor hablar con las muchachas. Amén. Para enamorarme fue un problema. Pero ¿quién iba a pensar que alguien introvertido como yo, que no se atrevía a levantar la mano en el salón de clase, aunque supiera la respuesta, le iba a estar predicando a multitudes? Dios ha hecho lo que me dijo. Yo he estado predicándole a multitudes, he estado predicándole a miles de personas, he estado en todo Centroamérica, he estado en Sudamérica, he estado en Asia, he estado en Europa, he estado en Canadá, predicando la palabra del Señor, porque son manifestaciones divinas que vienen del altar de Dios. Habrá alguien que levanta sus manos para alabar al Señor. El diablo me quiso destruir como a cualquiera de ustedes, pero hasta aquí me ha ayudado el Señor. Tengo 8 hijos, 11 nietos y esperando más. Gloria al nombre del Señor. Amén. Cuando se me decía, te damos 3 meses porque tú no vas a durar mucho. Han pasado 40 años que yo salí de mi país y aquí estoy sirviéndole al Señor. Hace 38 años que lo conozco y 30 de pastor. Hace 30 años que Él, amén, me puso en su altar para ver manifestaciones divinas. Toca a alguien y dile, vamos a ver manifestaciones divinas. Toca a alguien y dile, vamos a ver manifestaciones divinas. Mi hijo mayor es obispo igual que yo. Terminó un PhD en educación religiosa. Tiene 40 años. Predica mejor que yo. Habla los 2 lenguajes mejor que yo. Es prominente, guapo, lindo, con una esposa lindísima, con 3 hijos lindísimos. Mi hijo mayor, amén, cuando me dijeron, tú no vas a durar mucho, tú no vas a llegar a ningún lado. Tengo una de mis hijas que es tartamuda, no puede establecer una conversación con nadie porque es crónica su tartamudez. Tiene 3 hijos lindísimos, casada con un tremendo hombre, pero cuando se sube al altar no hay tartamudez que la detenga. Se desaparece la tartamudez y canta como un ángel. Son las manifestaciones de Dios que Dios hace. El altar de Dios es el lugar de misericordia. Tengo que avanzar. Es el lugar de misericordia. El altar de Dios es el lugar único y exclusivo para tener comunión con el Señor. El altar de Dios marcaba el territorio asociado a dicha deidad. Y aquí se usa una figura como los animales que orinan para formar su territorio. El perro. Cuando el perro orina está diciendo, este es mi territorio. No lo crucen. Y en el altar, los altares marcaban el territorio asociado con dicha deidad. Y se había tergiversado. ¿Por qué lo reparó Elías? ¿Por qué no usó el mismo altar que usaron los profetas de Baal? Aquí voy. Esta es la predicación ahora. Porque era falso el culto. Pastor, hay que examinar el culto. Hay que examinar qué es lo que cantamos. ¿A quién le cantamos? ¿Cómo le cantamos? ¿Qué músicos están tocando? ¿Quiénes son los que están ministrando? ¿Cómo está la vida de ellos? Porque estos tenían un culto falso y tenían al pueblo sumido en una idolatría, en una religión falsa, adorando a Baal. Hoy en día todo es bueno. En cualquier iglesia está Dios. Es mejor que la gente tenga buenas sillas para sentarse. Es mejor que la gente tenga buen parking para estacionarse. Es mejor que haya acondicionado en el templo para que la gente no sufra de calor. Es mejor que haya alfombra para cuando nos quitemos los zapatos pisemos la alfombra. Es mejor que haya una camioneta en la iglesia para
transportar la gente. Gloria al nombre del Señor. Esa es la filosofía de hoy. No que sientas convicción de arrepentimiento, sino que te sientas bien, que no te ofendas con el mensaje, que no te ofendas con la palabra. Dios es amor y yo predico un Dios de amor, pero por amor es que Dios habla a su iglesia. Amén. Y estos tenían un culto falso, y alguien tiene que levantarse contra los cultos falsos y contra los cultos de mentira, porque Dios está esperando un culto lleno de gloria, un culto lleno de alabanza, un culto lleno de adoración a Él, un culto de ofrenda y de sacrificios a Él. ¿Por qué lo reparó? ¿Por qué no usó el mismo? Número 2, porque la liturgia era falsa y vacía. El que se cante no simplemente significa que se está cantando a Dios. ¿Por qué no lo reparó? ¿Por qué no usó el mismo? Porque encerraba en su contenido un culto a la personalidad. Cuidado con el culto a la personalidad. ¿Por qué lo reparó? ¿Por qué no usó el mismo? Porque tenía rituales y nada más. ¿Por qué lo hizo? Porque simplemente sus invocaciones estaban vacías, en un altar arruinado. ¿Por qué lo reparó? Porque era un altar de apariencias con las danzas. ¿Me permiten unos minutos más? Los profetas de Baal comenzaron un culto. Elías le dijo: vamos a usar un toro. Lo cortan en pedazos. Ok, ponen la leña sobre el altar. Y encima de la leña ponen los pedazos del toro. Nadie puede poner fuego. Vamos a ver el Dios que responda por fuego. Y los profetas de Baal cortaron el toro, pusieron la leña en el altar, pusieron el toro en el altar y comenzaron un culto que a mí me preocupa. Que yo veo algunas iglesias en ese culto indio. Tum, 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 Baal responde, y Baal no respondía. Porque Baal no tiene fuego. ¿Usted no lo sabía? Baal no es el Dios del fuego. Baal es el Dios de la lluvia. Y el profeta le había dicho a Baal: enciérrate, cállate, que no llueve. Aprenda Biblia. Baal no podía responder por fuego. Y Elías le había dicho a Baal: te calla, que aquí cuando yo hable es que llueve. Así que comienza un culto y Baal no responde. Baal, respóndenos. Como algunos hermanos gritan y lloran y gimen y no hay respuesta, porque tienen el cielo de bronce. Se le cerró el cielo. ¡Baal! Entonces me imagino que uno de ellos dijo: oye, viejo, ¿y qué onda vos? Mira, no responde este. Pues mira vos, vamos a ver si nos cortamos. A lo mejor el hombre quiere una ofrenda de sangre. Y en medio del culto, a cortarse y a maltratarse. Y luego comenzaron una danza, chorreando sangre. El texto dice que gritaban con frenesí. ¿Sabe lo que es frenesí? Perdieron el control. Y Baal no responde. Yo siento la presencia del Señor. Y Elías dice: bueno, ahora me toca a mí. Here we go. It's my turn. Excuse me. Y hizo lo mismo. La diferencia es que reparó el altar. Y puso la leña, el toro. Y oiga bien lo que dice. Buscó 12 piedras y las puso
Porque para que haya un despertar y un avivamiento, no hay dudas que hay que volver al pacto. 12 piedras significan en la tradición hebrea el pacto. ¿Qué Dios dijo aquí en esta casa? Ese es el pacto. Y hay que volver al pacto. Y hay que recordarle a Dios el pacto. Y Elías lo que está haciendo es recordándole a Dios el pacto. Puso 12 piedras. Ya estoy terminando. Gracias a Dios que se calla. Puso 12 piedras recordando el pacto. A mí me gusta mucho la numerología en la tradición hebrea. 12 es número de gobierno, de algo establecido. 10 es número de orden. Por eso el 10, cuando usted oye de 10 plagas, Dios está estableciendo orden en Egipto. Cuando Abraham ora por su sobrino Lot, usa dígitos de 10. No llega hasta 9, porque 9 es un desorden. 10 es número de orden. 12 es número de gobierno. 7 es número de plenitud. 3 es número de resurrección, pero de algo nuevo. Y Elías está diciendo, el gobierno, 12 tribus, el gobierno de Israel, el pacto debe estar establecido. Y luego que pone las 12 piedras, yo me imagino que dio unos pasitos así y llamó a 3 o 4 muchachos y le dijo, hágame una zanja alrededor del altar. Ahora yo quiero que tú toques a alguien y le digas, haz una zanja alrededor de tu altar. A Dios hay que creerle. A Dios hay que creerle. Haz una zanja. Y mandó 3 o 4 muchachos, échemela en agua esa zanja. Ahí le echaron la primera vez. Échale de nuevo la segunda vez. Échale de nuevo la tercera vez. El escritor dice que el agua flotaba sobre la superficie y cubría el altar, la leña. Amén. El toro que estaba sobre el altar. Amén. ¿Por qué? Porque lo inverso o el sinónimo de el agua es fuego y el sinónimo del fuego es el agua. ¿Cómo va a llover fuego si hay agua? Si cae fuego se apaga el fuego y el agua se sobrepone sobre el fuego. Pero Elías mandó a echarle el agua a aquel altar y lo cubrió. Luego dio unos pasitos y levantó los ojos al cielo y dijo algo parecido como esto: Señor, para que este pueblo sepa que yo soy tu siervo y que tú me has enviado, amén, como tu siervo, amén, envía fuego del cielo. Y dice el escritor que él decía, respóndeme Jehová, respóndeme. Óigame, el cielo se abrió, porque solo para los hombres de Dios el cielo está abierto, para las mujeres de Dios el cielo está abierto, para la gente que tiene, amén, culto a la personalidad, el cielo está cerrado, pero para hombres y mujeres de Dios, para esta casa, el cielo está abierto. Yo vine a decirte que el cielo está abierto y del cielo bajó fuego. Óigame lo que pasó: se llevó el toro, se llevó la leña, quemó el altar, lamió el agua, quemó la hierba y no se llevó el monte, porque Elías estaba en el monte. Amén. ¿Por qué? Porque Dios responde cuando todas las cosas están en el orden de su prioridad, en el orden de su establecimiento. Cuando hay santidad, Dios responde. Cuando hay humildad, Dios responde. Cuando hay pureza, Dios responde. Cuando hay gente de corazón, Dios responde. No sé a quién tengo de testigo hoy en esta casa, pero Dios me ha traído para decirle a este pueblo: acercaos a la promesa de Dios, acércate al pacto, acércate al altar del Señor, porque lo que vas a ver como manifestación divina nunca antes lo habías visto. El Espíritu del Señor se va a mover, su presencia va a hacer milagros. Póngase de pie conmigo.